Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, desde el versículo 8, dice: No os hagáis pues semejantes a ellos, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos considerando en estos últimos domingos, como ya nos comentaba José Luis, y seguiremos haciéndolo algunos domingos más, lo que se conoce como la oración modelo, o más habitualmente como el Padre Nuestro, haciendo mención a las dos primeras palabras de esta oración, como comienza, Padre Nuestro. Es curioso cómo el Padre Nuestro refleja muy bien la vida en las áreas físicas y espirituales de la vida, en un sentido absoluto y completo, porque la vida es una mezcolanza de cosas espectaculares y cosas simples. En la vida casi todo el mundo hay cosas sorprendentes y asombrosas, y cosas aburridas y rutinarias, cosas fantásticas que ocurren, generalmente las menos, y cosas naturales, habituales en nuestro entorno, cosas extraordinarias y cosas ordinarias, cosas increíbles y cosas normales, exóticas y habituales. Así es la vida. Y visto de una forma, así es la oración del Señor. Fácilmente, a poco que nos fijemos, podemos notar cómo tiene dos partes. La primera parte, versículos del 9 al 10, tiene 3 peticiones. La segunda parte, versículos del 11 al 13, tiene otras 3 peticiones. Las 3 primeras son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que le pedimos a Dios estas 3 cosas: que su nombre sea santificado, que el reino de Dios se establezca en la tierra y que su voluntad se haga aquí, en esta tierra que pisamos, de la manera que lo hacen los ángeles en el cielo. Las segundas 3 peticiones son: danos nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas y también no nos metas en tentación, líbranos del mal. Así que podemos ver y notar la diferencia entre estas dos partes. Las primeras 3 peticiones son sobre el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Las últimas 3 son sobre nuestra comida, nuestro perdón, nuestra santidad. Los primeros 3 llaman nuestra atención sobre la grandeza de Dios y los 3 últimos la atención sobre nuestras necesidades. Así que vemos en ese aspecto también se refleja cuál es la situación nuestra que tenemos en la realidad en nuestra vida cotidiana. Un Dios grande, soberano, poderoso, que aquel que es capaz de hacer todo, aquel que está controlando todo, y nosotros, personas débiles, necesitadas del amor de Dios, necesitadas del cuidado de Dios. Así que tienen esta sensación tan diferente entre unas y otras. Ya hemos meditado sobre la petición que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado, también el deseo de que se instaure en el reino en la tierra. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar brevemente sobre la tercera de estas peticiones que encontramos: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué pedir que se haga la voluntad de Dios? Creo que la respuesta es porque nuestra carne quiere que se haga nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así que necesitamos rogarle a Dios también que se haga su voluntad, porque nosotros no encontramos este deseo real, auténtico, de querer hacer la voluntad de Dios. Fácilmente sale enseguida nuestro deseo de querer hacer aquello que nos agrada a nosotros, nuestra propia voluntad, y no la voluntad de Dios. Así que esta, que es la tercera petición del Padre Nuestro, posiblemente sea también la más difícil de todas, porque supone la renuncia a nuestra propia voluntad, a aquello que nos agrada a nosotros, aquello que queríamos hacer nosotros, y la sumisión a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Y ya de entrada
renuncia y sumisión son dos términos que nos cuesta trabajo aceptar. Una autora estadounidense, leía hace poco, relataba una corta historia de un padre que iba a salir a pasear con su hija. Y él quería que su hijita pequeña la acompañase, pero ella se negaba a ir, no tenía ganas de ir. Él entonces comenzó a presionarla y a referirle las ventajas del ejercicio físico, del estar al aire libre, del campo, de toda la naturaleza que podía encontrar. Y al final su hija fue con él. Cuando terminó el paseo, le preguntó el padre a la hija, dice, ¿no estás contenta de haber decidido ir? Y su hija le respondió, papá, yo no decidí nada, es que tú eras más grande. Su conclusión era de que no valía la pena luchar contra lo que de todos modos iba a tener que hacer, por la presión de su padre. Hay personas que aceptan o aceptamos la voluntad de Dios sencillamente porque Él es más grande que nosotros. Ahora, hay distintas formas según las cuales podemos reflejar con unas mismas palabras aspectos o sentimientos completamente distintos. La expresión hágase tu voluntad la oímos muchas veces, y no solo en el contexto también de personas creyentes, sino también a veces en muchas ocasiones con las personas con las cuales nos relacionamos, amigos y demás, encontramos esta expresión, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Así que muchas veces estas mismas palabras, en el mismo dicho, la misma expresión, pero puede expresar ideas muy distintas. Así que estas palabras pueden expresar un sentido de rendición, porque a veces podemos luchar con situaciones, contra circunstancias, contra entornos, contra problemas, y después de habernos agotado, como se dice en el argot pugilístico, arrojamos la toalla y nos rendimos. Abandonamos la lucha, cedemos, entregamos derrotado y justificarlo cuando no queremos luchar más, diciendo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Así que un aspecto de rendición, que no es quizá el que enfoca aquí el Padre Nuestro, pero también puede formularse como un sentido de resignación. Esto es aceptar la voluntad del Señor, pero sin alegría. Una aceptación de alguien que se ve sobrepasado por las circunstancias, por unos hechos quizá ya inamovibles, que ya han ocurrido, que ya no hay vuelta atrás, que no se puede hacer nada al contrario. Así que uno dice, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Es una aceptación sin gozo, sin alegría, cansada, tediosa, derrotada. Ahora recordemos que la petición hágase su voluntad no es una oración pasiva de rendición cuando ya nos hemos agotado de luchar, o de resignación ante algo que ya ha ocurrido y que ya no tiene remedio. La oración de Jesús en Getsemaní también fue hágase tu voluntad, pero no fue una oración resignada ni fatalista en absoluto, sino una revelación de su completa entrega a que se cumpliera la voluntad de Dios. Orar hágase tu voluntad reconoce que Dios tiene más conocimiento, que tiene inmensamente mucha más sabiduría que nosotros, que nos ama de una manera inconmensurable y que por tanto confiamos en que su manera, su forma, su hacer, su camino es lo mejor. Decir hágase tu voluntad, estamos reconociendo de que lo que el Señor va a hacer, Él tiene mucha más sabiduría y sabe lo que va a hacer y que es para beneficio nuestro, sin duda ninguna. En el libro de Daniel encontramos la historia de Sadrac, Mesach y Abednego. Estos tres amigos de Daniel recibieron la amenaza de muerte, de que serían arrojados en un horno ardiendo si se negaban a adorar una estatua de Nabucodonosor. Y ellos respondieron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí no dice hágase tu voluntad, pero es una expresión, la decisión que ellos tomaron fue realmente esta, hágase tu voluntad. No buscaban una escapatoria, no buscaban que se les liberara
Ellos no oraban ni dijeron ni rogaron al rey de que se les liberara de tener que adorar la estatua. No había resignación en ellos, no había fatalismo, no había desesperanza, sino que había una entrega absoluta en la confianza del Señor. Ellos buscaban el poder necesario para enfrentar esa situación y salir vencedores, sea cual fuere el resultado. Y lo hallaron en la certeza de la sabiduría y la confianza del amor de Dios para con ellos. Muchas veces, cuando la voluntad de Dios nos confronta con una situación difícil o dolorosa, podremos buscar y encontrar escapes a puertas por donde huir. Pero si queremos realmente el descanso y la felicidad, tendremos que enfrentarnos a estas situaciones con todas sus exigencias, inclusive el «y si no lo hace» de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué habría ocurrido si hubiesen muerto y hubiesen sido abrasados en el horno de fuego? La realidad es que habrían salido también vencedores, igual que lo salieron libres, porque ello era un rendimiento total a la voluntad de Dios. Dios puede hacerlo, pero si no quiere hacerlo, está dentro de su voluntad y puede hacerlo. Y ellos estaban dispuestos a afrontar esta decisión. Y si no lo hace, no pasa absolutamente nada. Ni Dios puede, pero no, Él tiene la libertad, es soberano para hacer o deshacer, según sus designios, según lo que Él desee y quiera. Ahora, una de las estratagemas del enemigo, del diablo, para conseguir que no nos entreguemos a la voluntad de Dios, es la de sugerirnos ideas extrañas acerca de lo que es la voluntad de Dios. Mete dentro de nosotros, y muchas veces lo tenemos muy grabado, la idea de un Dios aguafiestas que revela nuestro desconocimiento del carácter de Dios. Si yo le digo y estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Él me va a mandar cosas difíciles, desagradables en este aspecto. Y olvidamos que nuestro Dios es nuestro Padre también en este aspecto. Y que Él dice que si alguien le pide un pan, no le va a dar una piedra. Y que si alguien le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. La idea de un Dios aguafiestas revela nuestro desconocimiento del carácter amoroso de Dios. Nos da cierto temor el hecho de someternos a la voluntad de Dios en el convencimiento de que si hacemos esto, el Señor nos va a pedir algo tan difícil que va a implicar nuestra infelicidad y sufrimiento extremo. Parece como si la voluntad divina comprendiese la desdicha y el sufrimiento como programa irrenunciable a hacer su voluntad. Pero esta idea es un tremendo error. Esta idea lo único que revela es nuestro amor por las cosas, situaciones, deseos del mundo. Estamos tan apegados a nuestro estado de bienestar, tan atrapados por nuestras posesiones, con nuestra confianza y seguridad en las riquezas o en el estatus social que ocupamos, que temblamos ante la posibilidad siquiera de ser levemente removidos. Nos cuesta decir hágase tu voluntad, porque tememos que a lo mejor el estado en que estamos nosotros pueda ser removido y nos encontramos cómodos con las posesiones que tenemos. Una de las razones por las que nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios es porque en lo más profundo de nuestros corazones pensamos que sabemos más que Dios. En realidad pensamos que si pudiéramos salirnos con la nuestra, seríamos realmente felices. Que si pudiéramos acomodar la vida y los hechos que en ella nos acontecen a nuestra manera de pensar, todo estaría bien. Dudamos de la sabiduría de la voluntad de Dios. Creemos que nosotros sabemos más, que podemos enfocar nuestra vida y guiar nuestra vida, haciendo las cosas que nosotros vemos como mejor para nosotros. La pregunta más inquisitiva que podemos realizar en este aspecto, y que yo creo que todos los creyentes nos habremos hecho en alguna ocasión, es: si pedimos que se haga la voluntad de Dios, ¿cómo podemos saber entonces cuál es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere de mí individualmente, como persona? Ahora, en la palabra de Dios, y esto es importante que diferenciemos, encontramos dos diferencias respecto a la voluntad de Dios.
Por un lado tenemos la voluntad decretada de Dios, de los planes eternos de Dios en su soberanía, relativa en cuanto a los acontecimientos establecidos por Dios desde la eternidad, la cual se ha de cumplir todo y en perfección. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, en referencia a que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y Él tiene un plan establecido para la humanidad que se va a llevar a cabo sí o sí. Es decir, todo cuanto acontece en el universo físico, en los estamentos espirituales, todo conforme al plan soberano de Dios, el cual va a llegar a buen término. Es decir, la voluntad de Dios en cuanto a su plan establecido, sin lugar a dudas, se va a hacer. Tenemos revelado parte de ello en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos explican incluso que la providencia de Dios alcanza hasta los más pequeños detalles de la naturaleza. Dios está en control soberano sobre toda la creación. No cae un pajarillo sin que Dios lo permita. Hasta nuestros cabellos, nos dice la palabra de Dios, que están contados, y no cae uno solo de ellos sin el permiso de Dios. Esta voluntad decretada es la que Dios es soberano sobre ella y está en control de todo. Todo el plan de la salvación se va a llevar a buen término porque entra dentro del plan soberano de Dios, de los decretos de Dios. Pero hay otra voluntad dentro de esta voluntad soberana, que aunque finalmente está abocada y sometida al cumplimiento de la voluntad absoluta de Dios, y esta es la voluntad revelada de Dios. La voluntad que Él ha dejado expresamente indicada en su palabra para que la llevemos a término. Esta voluntad revelada en su palabra comprende todos los aspectos morales según los cuales debemos conducirnos, es decir, lo que Él nos manda a hacer. Y si bien la voluntad de Dios respecto a sus decretos la cumplimos, creamos en ella o no, y va a llegar a buen término, creamos en ella o no, sin embargo, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, podemos cumplirla o no, podemos obedecerla o no. La voluntad de Dios en este sentido puede ser quebrantada y ocurre todos los días. Esta voluntad no siempre se cumple en este aspecto. Ahora, estas dos verdades es muy importante que las entendamos, porque ambas nos serán de consuelo y ayuda cuando tengamos que afrontar alguna situación en la que nos sintamos heridos, confusos, quizá por alguna pérdida dolorosa para nosotros, en algún aspecto. Por un lado, necesitaremos tener la seguridad de que Dios es quien está al control y que por tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de los que aman a Dios. Pero por otro lado, necesitamos saber también que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que éste ocasiona. Que Dios, en la persona de su Hijo, tomó forma de hombre y vino y sufrió y está también interesado, pasó por todos nuestros dolores en este aspecto y que Él nos comprende y nos entiende. Así que la voluntad de Dios tenemos estos dos aspectos. Necesitamos comprender primero que nuestro Dios es lo suficientemente fuerte y poderoso y soberano como para convertir nuestras situaciones en un bien para su gloria. Pero también necesitamos saber que nuestro Dios es capaz de identificarse con nosotros en nuestras debilidades y en nuestro dolor. Y comprender estas dos verdades nos serán de gran ayuda para aferrarnos firmemente a Dios en el sufrimiento. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí individualmente? Hay varias áreas que debemos considerar a este respecto. Primero, el lugar más indicado donde podemos acudir para esta cuestión es a la palabra de Dios, a la Biblia. La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos está revelada con una autoridad soberana, total, completa y concluyente en su palabra. Y necesitamos tener una mente abierta, una mente receptiva, renovada para entender y aceptar lo que Dios ordena en las Escrituras, como algo bueno y necesario realmente para nosotros. Ahora, sin una mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus mandatos radicales acerca de amar a los enemigos, de la pureza sexual, del amor abnegado, de la humildad, de anteponer el bien del hermano ante mis deseos,
del perdón a las ofensas, de abstenernos de la venganza, etcétera, etcétera. Así que necesitamos conocer la palabra de Dios si queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, se conocía a los creyentes evangélicos como las personas del libro, las personas que iban con la Biblia de la mano y que la llevaban a todas partes. Y creo que hoy día estamos dejando de ser las personas del libro y necesitamos volver al libro, a la palabra de Dios, para conocer qué es lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Y bueno, me diréis, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo aplicarlo a las situaciones que no están específicamente declaradas en la Biblia? Pues creo que para discernir la voluntad de Dios en situaciones no especificadas en la palabra, lo que necesitamos es precisamente conocer la palabra para aplicar las verdades bíblicas a las situaciones que se nos presenten. Es cierto que la Biblia no nos dice expresamente con quién casarnos, o qué marca de coche comprar, o si debemos comprar una casa o solamente alquilarla, o dónde pasar nuestras vacaciones, etc. Ahora, una de las razones por las cuales Dios usualmente no nos da una guía específica de nuestras decisiones es que le da una mayor prioridad a que seamos transformados que al estar informados. Dios quiere que con nuestra mente transformada seamos capaces de discernir qué es lo que necesitamos y qué es lo mejor. No tanto estar informados de lo que en cada cosa, en cada detalle, pero sí llevar y aplicar los principios de la palabra de Dios a las decisiones cotidianas de cada día. Lo que necesitamos, y para esto, como nos dice Romanos 12, es tener una mente renovada que esté tan moldeada y tan sujeta a la voluntad de Dios, que seamos capaces de valorar y discernir lo que Dios nos está llamando a hacer. No se trata de estar pidiéndole a Dios una revelación nueva, especial, respecto a cada situación, sino aplicar los principios de la Escritura en consonancia con la renovación de nuestra mente y pensamientos. Ahora, ojo, porque las decisiones requieren un sabio discernimiento. Cuando no estamos seguros de las cosas, generalmente terminamos tomando decisiones basadas en lo que realmente amamos. Si en el fondo amamos el mundo, esto se hará evidente en el patrón de decisiones que tomamos a lo largo del tiempo. No conformarnos a este mundo, nos dice Romanos capítulo 12. En tercer lugar, algo necesario sin lugar a dudas en la búsqueda de la voluntad de Dios es la oración. La oración es el termómetro mediante el cual podemos evaluar nuestro compromiso en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En la frecuencia de la oración, en la perseverancia, en la intensidad de la oración, en la humildad y en el carácter de nuestras oraciones marcarán la veracidad de lo que buscamos. Si es nuestra voluntad o es la voluntad de Dios. Es a medida que nos relacionemos con las personas que podemos ir conociéndolas más y más. A medida que tenemos relación con personas cada vez más estrechas, podemos conocerlas. Este conocimiento nace de la relación cercana y nos permite descubrir los gustos de las personas a las cuales queremos, con las cuales nos relacionamos, y las cosas que no le agradan también. La relación con Dios es semejante. A medida que nos interrelacionamos con Él, iremos descubriendo más y más lo que es del agrado de su voluntad. Y la oración para ello es algo importante, muy importante para ello. Y solamente como cuarto punto quería mencionar, Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que si quieres, andas buscando cómo algún aspecto para tu vida, buscando la voluntad de Dios. Busca personas de confianza, fieles al Señor, pídeles consejo y considéralo a la luz de la palabra de Dios. La oración nunca ha significado que Dios deba dejar de ser Dios. No tenemos la sabiduría ni la gracia para dirigir el universo. Dios es Dios y continuará decidiendo cómo manejar el universo de la mejor manera. Y porque creemos esto, por esto es que oramos que se haga su voluntad en este mundo, tan enemigo de Él, como se hace en las esferas celestiales, plena y absolutamente. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.